Hace poco hablando con uno de mis amigos, en un momento me dijo, yo pensé que no salías de eso, me dice, porque me veían absolutamente mal. Estaba en un momento donde no era yo sentía que no era yo. Por ejemplo, salía, me juntaba con mis amigos, como intentaba hacer toda mi vida normal, pero había algo en mí que no era yo, nada, no estaba bien, nada estaba bien en mi mente y no podía llevar mi vida normal. Y la verdad que con el cannabis anduve y ando re bien y hasta el momento que no he tenido ningún tipo de episodio ni nada y volví a la normalidad total. Hola, ¿cómo están? Yo soy Guille de Sandoval. Estamos en este ciclo que decidimos llamarlo Espacio Libre de Prejuicios. Estamos en nuestra casa, en Flora, la sede de nuestra ONG, acá en Neuquén. Y tenemos como invitado un amigo de la casa, nuestro director médico, el doctor Ezequiel Calv, que vino generosamente a hablar de los temas más comunes que recibe en el consultorio, que son estrés, ansiedad, insomnio, después también vamos a hablar un poquito de dolor. Pero esto, según lo que vos me decías, ese representa, no sé, de cada 10 casos, ¿cuánta gente te llega con ansiedad? Y total, es verdad. Tenemos muchos casos de insomnio, ansiedad. Yo le calcularía más o menos cada 10 pacientes, 7 están entre insomnio, ansiedad y estrés. ¿Y eso es un diagnóstico que decidís vos o el paciente cae diciéndote? Muchas veces el paciente cae con que está pasado, se siente ansioso o no puede dormir la noche. La verdad que vienen ya con esos síntomas desde antes. Están buscando una respuesta que no están encontrando con el otro tipo de medicina. Entonces sí, es muy frecuente esas consultas. Muy bien. Desde que vos me lo explicaste yo lo empecé a diferenciar mucho mejor, pero al principio me costaba entender la diferencia entre ansiedad y estrés. Para mí era lo mismo. Bueno, es verdad, es una gran pregunta, porque muchos vienen con ansiedad diciendo que tienen ansiedad y empezás a indagar y ya termina siendo algo más de estrés. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante un estímulo desafiante. Algo que te da, por ejemplo, tenés que presentar un trabajo en el trabajo, estar con los chicos, se te rompieron tu casa, vas como de una tarea a la otra pasando, entonces estás como abrumado, estás con muchas tareas y el estrés en este caso sirve porque se secretan un par de hormonas, cortisol, adrenalina, que te sirve a tener más energía, a estar más concentrado. Es una respuesta natural del cuerpo que termina siendo útil para sobrellevar. La usás a tu favor, digamos. Claro, exactamente. Pero lo que pasa con la ansiedad es que como que este sistema está activo todo el tiempo y empieza a ser ya desadaptativo. Empiezas a tener preocupaciones del futuro que no existen. Un ejemplo particular de esto sería, vos estás en la cama, tirado, no está pasando nada y de nada empezás con rumiación mental, empezás con pensamientos para todos lados. Sí. Taquicardia, empezás a respirar mucho más frecuente, taquipnea o sudoración. Entonces, en uno hay un estímulo concreto, algo que está pasando concretamente, y en otro es como una preocupación a futuro que todavía no existe. Imagínate que te vas a vivir a otro lado, a otro país, te vas a estudiar o a trabajar afuera. Antes de irte, vos estás con un millón de cosas en la cabeza diciendo, tengo que, no sé, vender el auto, tengo que dejar de mudarme, dejar un montón de preocupaciones. Miedo. Eso es estrés. Bien. Ahora, antes de irte decís, che, me voy a perder el avión, no voy a encontrar ningún amigo, no voy a encontrar laburo. Eso es ansiedad, porque es algo que no está pasando ahora, pero ya te está preocupando. Claro. Esa es la diferencia. ¿Y uno genera el otro? ¿Cuál viene primero? ¿Cómo se relacionan? Bueno, uno puede desencadenar el otro, no es que uno viene primero siempre, sino que vos podés estar con un estrés crónico, con una fatiga mental y después te empiezan a venir preocupaciones a futuro, o sea, una puede desencadenar la otra. O mismo la ansiedad, estás con una carga emocional, mental constante, que eso puede llevar a un estrés físico también. Es como que el ejemplo de que son dos vecinos que comparten una misma casa o una misma llaves y uno puede entrar con la llave y abrirle al otro, como que uno puede hacer que comience el otro también. Que se dispare el otro. Se terminan como retroalimentando. Sí, exactamente. Sí. Se pueden tener los dos a la vez. Se pueden tener los dos a la vez, completamente. Sí. Pero bueno, si los tuvieras que diferenciar fácil, ¿cuál es la manera de darse cuenta? Y la principal causa es esto, de si realmente hay algo que lo está generando,
si estás con muchísimas tareas en el trabajo, o si es tu cabeza que está yéndose y no hay algo concreto que lo esté generando. ¿Y cómo hace uno para darse cuenta o para reconocer si lo que le está pasando es ansiedad o estrés? Y acá es primero identificar si hay un motivo en concreto que esté disparando todo esto. Si, por ejemplo, estás con mucha carga laboral o tenés un jefe que te está dando un montón de tareas, ahí es más estrés, donde tenés que ir por un cosa al otro, a un lado al otro. En cambio, si te empezás a tener preocupaciones, este aumento de frecuencia cardíaca, esta sudoración de la nada y no hay un disparador, es más algo ansioso. Está bien. Y me llegan muchos pacientes diciendo, vengo acá a consultar porque tengo mucha ansiedad, y llego a mi casa, estoy completamente fatigado, no puedo más, y el laburo me está matando. Es algo más de estrés. Claro. Es algo más de estrés en ese caso. Bueno, esos son los casos de las personas que logran darse cuenta, identificarlo y buscan alguna manera de mejorar su calidad de vida, su situación. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no lo identifican, no lo reconocen y siguen como si nada? ¿Cuál es el costo de no tratarlo? Bueno, el costo es alto, al principio no tanto. Al principio vos podés tener síntomas como dolor de cabeza, contracturas a nivel cervical, malestar estomacal, pero eso después, si lo llevas, lo cronificás más todavía, empezás a tener síntomas como ansiedad, muchos problemas cardiovasculares, alteraciones a nivel emocional, cambios de humor, depresión, irritabilidad. El sistema inmune se ve muy comprometido también, entonces estás más propenso a tener enfermedades, migrañas, otra de las causas. Entonces es muy importante poder identificarlo y es muy importante buscar ayuda en estos casos. Bueno, y nombraste insomnio, que también es otra palabra re común en consultorio. Va de la mano con el estrés y la ansiedad. Sí, la verdad que sí. Es muy frecuente que personas ansiosas con estrés tengan insomnio. Y este insomnio puede ser tanto de que le cueste dormir, que le cueste conciliar el sueño. Hay personas que pueden tardar 4 horas, me dicen, estoy 4 horas en la cama dando vueltas. Y eso también genera ansiedad anticipatoria a dormir. O sea, como que dicen, necesito dormir. Me voy a acostar y no me voy a poder dormir. dormir. No me voy a poder dormir. Pasa eso. O mismo estar tan estresados que se despiertan con el más mínimo ruido. Sueño ligero. Sueño ligero. Y después lo que les cuesta volver a dormirse es un montón. Les cuesta mucho. Entonces, sí, es algo muy frecuente. Es otra de los principales síntomas con los que vienen a consulta. La mayoría. Y bueno, la gente que quiere hacer algo al respecto y va al médico para iniciar un tratamiento, ¿con qué se encuentra? ¿Qué le recetan? Lo que más frecuentemente se receta son los ansiolíticos. Tenemos las benzodiazepinas, el típico clonazepam. Los antidepresivos también tenemos. Los hipnóticos Z, el Zolpidem, la Zopiclona. El tema es que ahí tenemos muchos efectos adversos que pueden ser dependencia de estos fármacos, alteraciones a nivel de la memoria, de la concentración. Pero el clona es como que cada vez tenés que tomar más. Cada vez tenés que tomar más clona y después, si lo dejás de tomar, empezás a tener más insomnio, te cuesta más irte a dormir otra vez. Entonces tenés todos estos efectos adversos que terminan siendo contraproducentes y hay algunos que no los pueden dejar, jamás. Entonces empiezan a convivir tanto con la ansiedad y el estrés, o se los trata esta medicación, pero empiezan a convivir con todos los efectos adversos de esta medicación que sirve, la verdad que sirve, pero bueno, conlleva muchas cosas que la verdad no están tan copadas. Claro. ¿Y qué tiene para ofrecer el cannabis en todo esto? ¿Cómo se complementa o cómo ayuda? Bueno, en el cannabis tenemos 2 moléculas principales, que es el THC y el CBD, y nos van a dar herramientas para distintos casos. Las dos, la verdad que sirven muy bien. Lo que es el CBD es un gran ansiolítico, muy bueno como ansiolítico, nosotros lo usamos un montón. Y después tenemos el THC. El THC tiene una propiedad que es bifásico. Bifásico significa que puede ser ansiolítico, disminuirte la ansiedad, o ansiogénico, empeorarte los casos de ansiedad. Eso depende de la dosis. Dosis bajas de THC tienden a ser ansiolíticos. Dosis altas tienden a ser ansiogénicos. Entonces, nosotros utilizamos la combinación de ambas con distintas dosis para distintas cosas. Y también el THC es muy bueno como sedante hipnótico. Entonces, un paciente, para ayudar al sueño. Claro, un paciente que no tiene experiencia con cannabis y está muy estresado, con ansiedad y no puede dormir,
lo que tendemos a hacer es a darle una buena dosis de CBD diario para tratar estos síntomas de ansiedad y estrés, y a la noche incorporar THC en dosis bajas para que cumpla la función de ansiolítico y también cumpla la función de relajante con el CBD. Ve qué loco el THC de noche. Yo hubiera dicho que iba de día. ¿El THC? Sí. Depende de lo que estés buscando. Depende la genética también. Vos tenés genéticas índicas, tenés genéticas sativas. Las índicas tienden a bajar y las sativas tienden a subir, te da más energía. A veces, en estos casos de personas con ansiedad e insomnio, lo que preferimos es utilizar THC en dosis bajas, índicas, porque tienden a bajar. Bien. Y en dosis bajas también. En cambio, si un paciente ansioso le damos THC, dosis altas y además sativas, ahí se empieza a disparar la ansiedad. Entonces, el THC sí puede empeorar cuadros de ansiedad. Claro. Esa es la cosa, hay que saber cómo darlo. Sí, a veces está como muy generalizado de que el cannabis ayuda para la ansiedad, pero el exceso de THC es contraproducente. El exceso de THC para la ansiedad es contraproducente, la verdad. Lo puede empeorar, la verdad que sí. Ahí preferimos, para ansiedad y estrés, preferimos dar CBD titulando, siempre de a poco a más, para que empiece a dar estos resultados. Bien. Cuando decís genéticas índicas, sativas, entendemos que es cuando tenés la posibilidad de elegir una genética, ya sea porque la vayas a fumar como un cigarrillo armado o vaporizar. Pero en los aceites no siempre se puede elegir. En los aceites no siempre se puede elegir, ahí vamos a depender más que nada en la dosificación de cada cannabinoide, los cannabinoides THC o CBD. Entonces, en un caso particular de insomnio, vamos a recurrir a aceites que tengan una cantidad similar de THC y de CBD, o más CBD que THC. Y los aceites equilibrados, los que tienen la misma cantidad de... Claro, exactamente, los aceites equilibrados. Bien. Y después durante el día utilizamos aceites de CBD. Sería ideal separarte las genéticas para utilizar distintos aceites para distintas patologías, para distintos momentos del día. Wow. No es lo mismo utilizar CBD, hay CBDs también que son sativos y CBD que también son índicos. Flores con alto contenido de CBD, claro, sativos, y flores con alto contenido de CBD, índicos. Entonces estaría buenísimo en alguien con ansiedad poder darle una genética con mucho CBD durante el día, que sea sativa, e índica a la noche y también tenga mucho CBD. ¿Y cuál es la diferencia para una persona que está bajo un tratamiento con cannabis, con ansiedad, entre tomar el CBD como aceite o fumarse una flor de CBD? Buena pregunta. Ahí yo hago una comparativa, comparo el aceite, digo que es más como una pastilla, y fumar es más como una inyección. Okay. ¿Por qué? Porque vos al fumar incorporás mucha cantidad, se dice en bolo, mucha cantidad de cannabinoides, una dosis alta, y en un corto periodo de tiempo. Hace un efecto muy rápido y dura poco. Es como una inyección. Claro. En cambio, el sublingual es más como una píldora, es un efecto más tenue, que dura mucho más en el tiempo y no es tan alta esa dosis. Entonces lo que está bueno, por ejemplo, un tratamiento con ansiedad, estaría bueno, si se puede, utilizar ambos. Puede ser fumado o vaporizado y el aceite sublingual. Porque nosotros mantenemos un efecto constante con el aceite sublingual durante todo el día, que haya una leve dosis de CBD, y después ante picos de ansiedad, sabes que personas con ansiedad social, por ejemplo, que no pueden salir o van a tener que hablar entre personas o lo que fuese, bueno, antes de ese episodio, de ese momento, fumate un par de secas o vaporizá. O como rescate. Rescate también, si te ves con esas palpitaciones o ves que te estás pasando, ahí lo utilizás. O por ahí sufriste una situación que te generó un estrés al cual no estás acostumbrado. Claro, exactamente. Una sequita de más como rescate. Podemos decir dosis de mantenimiento aceite sublingual, dosis de rescate vaporización. Bien. Vaporización o fumar. O fumar, sí. Claro. Acá tampoco es que queremos que todo el mundo empiece a fumar CBD. El CBD se puede vaporizar o se puede consumir como aceite. Exactamente. Idealmente en el área médica preferimos que vaporicen. Esto sería agarrar la flor o agarrar la prensa de la flor, se hace líquido, y por un proceso de convección se quema. Pero no hay ningún otro componente en la planta, como sí lo son los vapeadores, que ahí sí le ponen
sustancias que al calentarse terminan siendo muy nocivas para los pulmones. Ah, como el propilenglicol. Exactamente. Entonces esa es la diferencia entre un vaporizador y un vapeador. Bien, genial. Bueno, pero está bueno saber que también existe esta alternativa, o sea, el aceite, principalmente para personas mayores que no quieren inhalar ni vapear nada. Claro, exactamente. Y también vamos con una dosis más chica de a poco, vamos progresando. Nosotros utilizamos mucho la titulación, o sea, empezar de a poco e ir aumentando progresivamente. El cannabis sí tiene efectos adversos, entonces tenemos los leves que pueden ser boca seca, ¿El cannabis te referís solo al THC o CBD? Más que nada el THC es el que da los efectos así adversos. Con el CBD tenemos mayor rango de seguridad, sería. Claro. Pero bueno, mientras titules, vayas de a poco, te cuidas de esos efectos adversos. Mirá vos, qué bueno. Bueno, queremos invitar a alguien a sumarse, a contar en primera persona su experiencia. Bienvenida, Maru. Hola, ¿cómo Adelante. estás? Maru. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás? Hola, Guille. Qué lindo verte. Gracias por venir. Gracias. Bueno, a Maru yo me la encontré hace unos meses con un cuadro fuerte. Bueno, por ahí preferí que lo cuentes vos, pero contanos cómo te sentías, qué te pasaba en ese momento. Bien, todo lo que vinieron hablando hasta acá que vengo escuchando, todo, identificada en absolutamente Sí. todos los síntomas. Bueno, en realidad empecé con un malestar estomacal en principio, que fue tipo en enero. Al principio dije, bueno, habían pasado las fiestas, por ahí, bueno, era algún exceso de alimentación, pero esto no se iba. Cada vez que comía algo, o sea, poco, mucho, lo que sea, era como sentir una bomba en el estómago. Entonces empecé a ir a distintos médicos, a hacerme distintos tratamientos, entre comillas, dietas y demás. Y los síntomas no calmaban y al contrario empeoraban. Así me cuidé y hago una dieta súper estricta y saludable, seguía con malestar estomacal, empecé con insomnio y después ya me agarró todo un síntoma de angustia terrible, o sea, no podía ni hablar, todo me angustiaba, todo me preocupaba, justamente estos pensamientos que vos decís, tenés la cabeza a 1000 por cualquier cosa, de repente en mi vida normal hasta había dejado de manejar porque todo me daba miedo, no quería hacer absolutamente nada, como al único lugar al que iba era al trabajo y después ya estaba en mi casa y con esto de vuelta la cabeza a 1000, los síntomas que no paraban y demás. Cuando me dan todos los resultados de los médicos, básicamente... ¿A qué tipo de médico fuiste? Convencionales, médico clínico, gastroenterólogo y demás. Fui al cardiólogo porque tenía taquicardia, fui hasta un neumonólogo porque sentía, no sé, temas en la respiración. O sea, fui básicamente a todos los médicos que podía ir. Neumonólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, clínico. ¿Y ellos ahí qué te decían? Básicamente, primero, obvio que me hicieron todos los chequeos correspondientes. No encontraban nada, en el gastroenterólogo me hicieron hasta una endoscopía y salió todo bien, o sea, gastritis no tenía, los síntomas estos estomacales no tenían ningún sentido, digamos, en eso. Y bueno, al último médico que fui básicamente me dijo, mira, lo que vos tenés es ansiedad, y yo en ese momento como que no lo quería en parte como asumir o no sé, pero le digo, no puede ser, vos no entendés que yo hace 2 horas me siento mal, ¿cómo voy a estar 2 horas con ansiedad? Le decía yo, o con un ataque de ansiedad, ¿me entendés? Y ahí lo primero que me dieron fue clonazepam, que yo, no es por nada, pero es como un medicamento al que le tengo respeto, porque conozco muchos casos de gente conocida que lo toman y es altamente improbable dejarlo en el tiempo, es como que después si no tenés esa pastilla o gotas no podés dormir y demás. Entonces como que ahí fue donde dije tengo que buscar alguna alternativa a esto, por ahí un poco más natural. Y fue donde vos me encontraste, que yo estaba en una crisis, básicamente, no podía hablar. Y me dijiste que lo vea ese y que podíamos empezar un tratamiento alternativo si yo estaba interesada y demás, que te dije sí, obvio. Y fue como rapidísimo también conseguir un turno, todo. Y ahí te conocí a vos. Y ahí arrancó. Ahí arrancamos. ¿Y vos con qué te encontraste ese cuando la viste a Maru? Y Maru estaba, sí, no la veía tan ansiosa en su momento, ¿viste? Pero bueno, con todos los síntomas que me contabas, era claramente, por lo que veníamos hablando acá mismo, era eso de ansiedad. Así que bueno, ahí arrancamos el protocolo de a poco e ir subiendo. Claro.
¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo sentiste? La verdad que me sentí re bien. Al principio, bueno, tuvimos una charla bastante extensa, le conté todos los síntomas y lo que me pasaba. Me diste en principio el CBD con THC combinado y tomaba 3 veces por día, mañana, tarde y noche. Empecé con 3 gotas Sublim-One en cada una de las tomas y fui agregando a medida que pasaba el tiempo. Y fue increíble, pero yo a la semana ya me sentía mucho mejor. Esos días me había tomado unos días de vacaciones, estuve en casa, más relajada. Y empecé hasta a dormir enseguida, básicamente. Pasé de estar sin dormir o dormir 2 horas por día a volver a dormir 6, después de a poco 7 y poder conciliar el sueño de manera mucho más rápida y también más efectiva. O sea, no me despertaba durante la noche y demás. O sea, una vez recuperando el sueño, ya es como que automáticamente te empezás a sentir un poco Claro, mejor. porque el no poder dormir te genera más ansiedad durante el día. Claro. Primero, recuperar el sueño, recuperas un montón de cuestiones porque No hay si no nada. estás todo el día agotado, básicamente. Y después también me sirvió un montón para poder incorporar alimentos, porque con todo esto de que había tenido tantos malestares, había dejado prácticamente de comer, no comía absolutamente nada, no tenía hambre tampoco, y bueno, como que me ayudó en ese sentido también. Así que yo diría que en 2 meses de hacer este tratamiento y a su vez sumarle varios consejos que vos me diste, de hacer ejercicio, de estar al aire libre, Hábitos. Exacto, de cambiar hábitos, de meditar y demás, y sumamos algún adaptógeno en ese momento. Ah, Y ¿qué honguitos? ¿Cuáles? melena de león, Ah, tomamos ayahuasca y reishi. mira, espectacular. Así que bueno, esos los sigo tomando, Bien. igual que el aceite de cannabis actualmente. Ahora lo uso solo de noche, básicamente. O sea, ya no tomo- tomás 3 veces al día. No tomo 3 veces al día, lo tomo solo a la noche y por ahí algunos días donde me siento abrumada o ansiosa, sí lo uso con más frecuencia. ¿Nunca Bueno. probaste vaporizar? ¿Te animás? Sí, me animo. Sí. Yo Buenísimo. fumaba antes, Claro. pero fumaba cigarrillos. Y Ah, de verdad. marihuana también probé Sí. básicamente, cannabis. Sí. Porque obvio, tengo amigos que fuman y todo, pero no lo tenía como hábito. Pero sí me animo a vaporizar. Está bueno. Mm. Pensé que habías vaporizado antes. No, la verdad que no. ¿Tenés acá? Te vas a llevar uno. Bueno, mejor. Así que bueno, la verdad que mi experiencia con el cannabis fue excelente. Siempre te lo agradezco a vos, Guille. Ahora Un te lo placer. quiero agradecer a vos personalmente. A él Sí. se lo he dicho varias veces porque soy una persona que normalmente estoy siempre activa y haciendo cosas y estaba en un momento donde no era yo sentía que no era yo. Por ejemplo, salía, me juntaba con mis amigos, como intentaba hacer toda mi vida normal, pero había algo en mí que no era yo, nada, no estaba bien, nada estaba bien Sí. en mi mente y no podía llevar mi vida normal. Inclusive hace poco hablando con uno de mis amigos, en un momento me dijo, yo pensé que no salías de eso, me Mirá. dice, porque me veían absolutamente mal. Sí. Y la verdad que con esto fue Bárbaro. fantástico y se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, es como que yo digo, la verdad, creo que hoy mucha gente tiene trastornos de ansiedad Ujú. y es cierto que a veces cuesta aceptar esto. Es más, a mí me lo dijo mi psicóloga, que fue como me dijo, tenés TAG. Y yo dije, ¿TAG? ¿Qué es TAG? Claro. Trastorno de ansiedad generalizada, porque Ujú. básicamente me afectaba a todo. Y al principio dije, no. Cuando el médico también me dio clonazepam, dije, no, es como que uno se niega a veces a asumir, ¿viste? Y sobre todo con este tipo de patologías. Pero bueno, después me di cuenta que sí, que era eso, que se puede controlar, que hay que cambiar hábitos, que hay que priorizarse también. Y la verdad que con el cannabis anduve y ando re bien y hasta el momento que no he tenido ningún tipo de episodio ni nada y volví a la normalidad total. Qué bueno. Es que creo que es eso parte de quizás normalizar lo que es frecuente que pasa en la gente. A mí me gusta también dar el ejemplo de que también me pasó a mí, aunque sea médico, ¿viste? Me pasaba de estar con mucho trabajo, de ir de una idea a otra, empleos distintos que no tienen nada que ver un rubro con el otro y pasar de tarea a la otra. Me pasó de que se empieza a caer, ¿viste? El pelo. Ah, Sacaba un montón de mechones y bueno, ahí es cuando empecé a decir, che, yo trato pacientes, me te tratarán a mí también. claro. Entonces ahí empecé también con el CBD, con ashwagandha. Sí. No utilicé reishi, pues no tenía bueno, pero sí, como que es común y nos puede pasar a todos. Eso está bueno que sepan. ¿Y hoy cómo te sentís, Maru? La verdad que hoy me siento re bien. O sea, siento que volví a ser la persona que era antes de tener todo este trastorno,
pude volver a hacer mi vida normal, volví a no tener miedos. Es más, casualmente hoy lo hablábamos, esto de no tener esos pensamientos, de estar un minuto que te acostabas, por ejemplo, y eran horas pensando cosas, o así en cualquier momento del día eran pensamientos horribles de cosas que no pasaban y probablemente era improbable que fueran a pasar. Pero bueno, era constante y hoy por hoy la mente está súper relajada y hago mi vida de 10, normal. Volví a ser la persona que era antes, así que eso es súper agradable. Qué bueno. Muchas gracias, Maru, Bueno, gracias por a tu ustedes por testimonio. invitarme. Por compartirlo, por animarte, por venir y por ayudar de alguna forma quizás a las personas que nos están escuchando, que por ahí no se animan a reconocerlo o no lo tienen diagnosticado, pero escuchan algún punto en común y digan, puta, capaz que es eso, y entonces, bueno, que sepan que hay tratamientos, que no es necesario caer en un clona o en una pasta para dormir, que hay cosas más naturales. Y siempre consultando al médico, no automedicándose, siempre teniendo cierta seguridad sobre el origen de los aceites, Claro. Algo que asesorándose. Le comentaba a Guille, y es algo que me gusta que la gente sepa, muchos me llegan con, también tengo ansiedad o estrés, y empecé terapia con aceite. No me lo indicó nadie, o sí me lo indicó un médico, pero cuando ves el aceite son muy diluidos. Eso es un gran problema que hay hoy en la industria, son muy diluidos. Entonces, o no tienen lo que tienen que tener. O no tiene lo que tiene que tener, exactamente. Entonces, quizás el tratamiento donde, no sé, usamos nosotros 5 miligramos en 5 gotas, el paciente, el otro con el otro aceite, tiene que tomarte 50 gotas. Entonces no llega nunca al rango terapéutico. Bueno, eso es total. Casualmente hoy también lo hablaba con una compañera y con una amiga que también tomó cannabis, recetado, no sé si por el médico o el psicólogo o algo así, pero compraron tipo en la farmacia convencionales y una, por ejemplo, me dijo que ella sentía que no le hacía absolutamente nada y la otra me dice que no, le hacía doler la cabeza, por ejemplo. Y yo le digo, pero con el que yo tomé, que tendrían que probar, y les explicaba de flora y demás, no tuve ninguna de esas patologías ni síntomas ni nada, al contrario, yo sentí como efectos positivos enseguida. Y este efecto que vos me habías dicho de la boca seca, no lo tuve, por ejemplo, por suerte. Porque yo ya tenía en sí, la ansiedad ya tenía la boca seca en ese momento, dije más seca por favor no, y no me pasó. Así es que son síntomas que no son muy frecuentes, pero serían los más frecuentes, que pueden llegar a pasar. Pero si arrancamos de a poco, fuimos subiendo a poco, esa es la forma de evitarse los efectos adversos. Sí, y después también, bueno, estuvo bueno el seguimiento, de tener el WhatsApp, en este caso con vos directamente, para poder ir preguntándote en algún tema que tenía ahí alguna incógnita, y viste que te mandaba cuánto tomo de esto, conseguí aquello, y está bueno. Pero me gustó, bueno. O sea, y me gusta el tema de ver que se puede tratar esta patología, no solo desde el cannabis, sino desde un montón de puntos que tienen que ver con tomarse hábitos todos los días, que no nos llevan absolutamente nada de tiempo, no hay que poner excusas porque meditar 10 minutos por día todos podemos, o salir a caminar y estar un poco al sol, al aire libre, también lo podemos hacer y ayudan un montón. Claro. Y está bueno quizás la función del aceite, de ese impulso, que quizás si no lo tomás y empezás a meditar, es muy complicado, no te puedes concentrar, entonces quizás ese impulso y después con este impulso del aceite empezar a incorporar estos hábitos. Que abre como la puerta. Meditar con ansiedad debe ser imposible. Imposible y frustrante. Claro. O sea, pero después, yo logré concentrarme y meditar después de haber consumido el aceite más o menos al mes. Fue como que dije, wow. Tengo la cabeza... Es más, un día me di cuenta, me quedé básicamente dormida en una meditación y dije, fue increíble porque no pensaba en nada. Fue como la primera vez que no pienso en nada por 15 minutos. Así que la verdad que de 10. Bueno, gracias, Maru. Muchas gracias por tu testimonio. Espero que les sirva a todos. Bueno, si les gustó el contenido y quieren ver más, no se olviden de seguirnos en este canal de YouTube y también en las redes. Estamos en Instagram como flora.cultivamosconciencia, que es la cuenta de nuestra ONG, la cuenta del doc, doctor.ezequielcalv, también en wecan.ai, que es un proyecto de software que tenemos para la industria del cannabis. Así que cualquier duda o consulta, si quieren empezar un tratamiento o si quieren hablar con Ezequiel, escríbanos que estamos para responder.